Buenos días, mis hermanos. A ver si quieren, el pastor si no nos dice, entonces nos va a despertar, ¿verdad? Está bien. Mis hermanos, en la actualidad, ¿qué cosas consideramos que valen la pena? Están esperando entonces que diga, a ver, pastor, usted díganos. La salud, vale la pena. ¿Algo más? ¿Cuánto tiempo los que terminaron su carrera, cuánto tiempo se la pasó estudiando? ¿No? Los que ya tienen tiempo, años de casados, ¿cuántos años? ¿Quién tiene 10? ¿Más de 10? ¿Menos de 10? No se quieren acordar, ¿verdad? Si nadie levanta su mano. ¿Más de 10? ¿Más de 20? ¿Más de 30? ¿Más de 40? Si el hermano ya no pasó, ya no. ¿Cuántos años tienen de asistir a la iglesia, mis hermanos? ¿Quién tiene menos de 10 años de asistir a la iglesia? Menos de 10 años. Yo. ¿Más de 10? ¿Más de 20? ¿Más de 30? ¿Más de 40? ¿Más de 50? Hermanos, estas preguntas que les acabo de hacer, pensemos, ¿la respuesta que ustedes me han dado ha valido la pena? La pregunta del día de hoy es para todo esto, ¿ha valido la pena? Porque el día de hoy se nos ha enseñado a calcular constantemente el costo de las cosas. Antes de comprar, de invertir, de comprometernos, queremos saber si obtendremos algo a cambio. Y en cierto sentido, en algún sentido, eso no está mal, porque incluso Jesús habló del costo del discipulado, por allá en Lucas capítulo 14. Pero en la lectura del día de hoy hay algo contrastante. Miremos que Jesús no pone énfasis en lo que el hombre está perdiendo, sino en lo que el hombre encuentra. Es bien interesante, apenas leía yo un artículo en esta semana en el que decía cómo nuestra perspectiva de las cosas nos ayuda a cambiar la forma también en las que lo hacemos. Por eso a veces dice que hay gente optimista y gente pesimista, ¿no? Porque a veces la forma en la que está estructurada su mente le cuesta trabajo salirse de algunas situaciones en las que a lo mejor le fueron traumáticas, negativas, y entonces la forma en la que las mira muchas veces es complicada, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a ir. No, porque puede pasar esto, ¿no? Y hay algunos que agarran y dicen, vamos a hacerlo, ¿no? Las parábolas, en el caso, por ejemplo, lo que leemos el día de hoy, si nosotros nos ponemos a mirar las cosas que nos está diciendo la palabra, en las cosas que a lo mejor, si uno dice, híjole, tuvo que vender sus cosas, pobrecito, ¿no? Pone la vista en las cosas que vendió, en lo que está vendiendo, de lo que se está deshaciendo, pero no pone su vista en aquello que está ganando, ¿no? Las parábolas del tesoro escondido, de la perla de gran precio, no son historias de renuncia, son historias de descubrimiento. Hay algo que debemos notar del texto del día de hoy, y es que nadie obligó a estos hombres a vender todo lo que tenían. Lo hicieron con alegría porque habían encontrado algo que valía infinitamente más que lo que tenían. El reino, mis hermanos, no se presenta como una carga pesada. El reino de Dios es el mayor hallazgo que podamos tener o encontrar en nuestra vida. Con este pensamiento vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Dirígenos, Padre, en la reflexión de tu palabra. En la exposición, sé tú quien dé la guianza, Señor,
pero también en la meditación que cada uno de nosotros podamos tener en nuestro corazón, de lo que ya hemos leído, Señor, y de lo que podamos comprender cada uno de nosotros, Señor, en esta reflexión. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Versículo 44. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Esta primera parábola es breve, pero es muy reveladora. En los tiempos de Jesús no había bancos, como los conocemos el día de hoy, y era muy común esconder los bienes de mayor valor bajo la tierra para protegerlos durante algunas guerras, invasiones o de los mismos ladrones, pero si el dueño moría sin revelar el lugar, entonces ese tesoro se quedaba ahí oculto. Y entonces Jesús no está enseñando aquí sobre el derecho de propiedad, sino ese no es el propósito de la palabra, sino el énfasis está en la reacción de aquel hombre que descubre el tesoro. Es decir, no nos está mostrando la parte negativa de decir, ay, pobre persona, se murió y su tesoro se le quedó ahí enterrado. No, lo que nos está diciendo Jesús es, hay un hombre que encontró ese tesoro. El texto dice que lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La palabra griega que se utiliza para alegría, chará, aparece antes que la venta. Y el detalle es importante, mis hermanos. No vende porque esté triste, no vende porque haya sido una obligación, no vende porque tenga miedo, vende porque descubrió algo infinitamente mejor. Y esa es una diferencia completamente grande. Cuando nosotros respondimos la respuesta de valió la pena estudiar, ha valido la pena estar casado, ha valido la pena estar en la iglesia, ha valido la pena esto, no pensemos en el costo, sino lo que nos ha ayudado para que nosotros podamos decir que vale la pena. Porque a lo mejor si nos ponemos a pensar, como decíamos, de alguna manera en la parte de pesimista, podríamos estar tristes por tanto tiempo, podríamos pensar que a lo mejor fue una obligación o ha sido una obligación, o que de alguna otra manera tenemos temor a algo. El hombre que vende lo que tiene, lo vende porque descubrió algo infinitamente mejor. Cambió aquello que él consideraba que le era valioso por algo mucho más valioso. Muchas veces se nos ha presentado a la vida cristiana como tienes que dejar esto, tienes que dejar de hacer esto. Y en parte es cierto, es necesario dejar hábitos, pecados, egoísmo, pero la lectura del día de hoy nos enseña otra cosa. El evangelio no es dejar de hacer cosas, el evangelio es descubrir verdaderamente el valor de Cristo. Que ese Cristo que podamos encontrar, sinceramente, nosotros permitamos que entre a nuestro corazón. Y entonces cuando Cristo entra en nuestro corazón, nosotros no vemos las cosas como una pérdida. Decía Pablo a los filipenses, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Y qué? ¿Las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Si nosotros miramos en que, es que los pastores nos han dicho que no tenemos que... Y no está Cristo en tu corazón, de nada sirve que cumplas con todo eso que te dicen los pastores. Pero si Cristo está en tu corazón, hay muchas cosas que tú solo, por la guía del Espíritu Santo, estarás estimando como pérdida, porque Cristo habita en tu corazón. Pablo decía esto no porque despreciara las cosas, sino porque él había encontrado algo que no podía compararse con nada. Mira, se nos enseña que cuando nos convertimos tenemos que dejar la vida vieja. Pero muchas veces, o pocas veces, nosotros ponemos la vista en la mejor o lo mejor de la vida que nos espera por delante, después de conocer a Cristo. El reino no empobrece la vida, la redefine. Luego leemos en los versículos 45 y 46.
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjense, la segunda parábola nos habla de un comerciante experto. No es una persona que accidentalmente haya encontrado un tesoro. Este hombre lleva años buscando y sabe distinguir una perla común de una extraordinaria. Y cuando finalmente la encuentra, hace exactamente lo mismo. Dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En ambas parábolas aparece la misma acción. No porque el reino tenga precio, el reino no se compra. Dice Pablo, escribía Pablo a los Efesios, porque por gracia, gratis, usted es salvo. Y esto no es porque usted haya hecho algo, sino es un regalo, es un don de Dios, no por obras para que ninguno de nosotros podamos decir, yo logré ser salvo. Esto es algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Este hombre que encuentra la perla, cuando va y vende todo lo que tiene, nos enseña algo real para nosotros el día de hoy. El verdadero valor del reino está sobre todas las cosas y las demás simplemente van a tomar un lugar debajo de lo que es el reino de Dios. Yo sé que aquí en nuestra iglesia no es necesario hacer esta aclaración. Yo quisiera que me escucharan aquellos fuera de estas cuatro paredes. No tomemos literal aquello de va y vende sus cosas. Jesús no está llamando a todos los creyentes a vender literalmente sus bienes, ¿sí? Para que no los sorprendan por allá. Yo digo, dentro de estas cuatro paredes no tenemos ningún problema. Aguas con los que allá afuera les dicen cosas semejantes. De lo que está hablando Jesús es del corazón. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? Porque el reino nunca acepta ser la prioridad junto con otras muchas en el primer lugar. El reino es la prioridad en la cual, cuando nosotros tenemos al reino de Dios en primer lugar, todas las demás se encuentran debajo de ella. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás estarán abajo, añadidas por el Señor. Podemos tener muchas cosas, ese no es el problema, mis hermanos. El problema es que muchas veces esas cosas terminan poseyéndonos a nosotros, no nosotros a las cosas. El reino comienza en algo pequeño, pero termina transformando todo. Dice en los versículos 31 al 33, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en esas ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Las parábolas del grano de mostaza y de la levadura preparan el camino para las siguientes que leímos ya. Ambas responden una pregunta que seguramente muchos tenían. Si el reino es tan valioso, ¿por qué parece tan pequeño? O sea, ¿por qué ese reino de los cielos que Jesús estaba predicando en aquel momento, por qué parecía algo tan pequeño? Y entonces Jesús les responde con 2 imágenes muy sencillas, una semilla diminuta y un poco de levadura mezclado con harina. Y en ambos casos el cambio comienza de forma casi imperceptible, pero termina siendo un gran cambio. Y aquí encontramos también una enseñanza muy necesaria para el tiempo de hoy. A veces vivimos, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, vivimos concentrados en lo inmediato, queremos resultados rápidos, ministerios exitosos, cambios visibles, respuestas instantáneas. Ahorita que escuchaba a la pastora con respecto a la ofrenda, al día del seminarista, o sea, ¿cuántos años estamos hablando de carrera, pastor? Dijo, 5 y luego de seminario. Yo me tomé 10, pastora.
en el puro seminario. Dicen, el pastor ha de haber estado reprobando y reprobando, ¿no? Tomé el seminario por extensión junto al tiempo que yo trabajaba. Me costó un poquito de tiempo, más, ¿verdad? Pero había algo que valía la pena, mis hermanos. Y persistimos, y persistimos, y persistimos. Queremos que los seminaristas a lo mejor salgan inmediatamente y estén preparados 100% para que nosotros cumplan con las exigencias que nosotros tenemos a veces como iglesia. Queremos que los niños que vengan a la escuela cristiana se queden, llenen nuestra iglesia de niños. Pero el reino de Dios tiene otro ritmo. El reino de Dios crece lentamente, trabaja desde dentro, transforma antes el corazón que las apariencias. Y así también el Espíritu Santo. Leímos Romanos capítulo 8 y en el versículo 26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Muchas veces Dios está obrando cuando nosotros ni siquiera vemos resultados. La levadura cuando se le puso a la masa no hacía ruido. La semilla cuando empezó a crecer debajo de la tierra no hacía espectáculo, pero las dos cumplían con una misión. La fidelidad cotidiana sigue siendo una de las formas más poderosas mediante las cuales Dios transforma al mundo. Aquellos que han perseverado en la iglesia y que se han mantenido y que el día de hoy contestaron y dijeron, yo tengo más de 30, 40, 50 años aquí en la iglesia, a lo mejor no tuvo que estarlo publicando. No había ni redes sociales en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros, al menos ahorita en lo que yo he visto en los matutinos, ninguno lo he visto que esté así como que miren, me estoy sacando hoy estoy en el templo, ¿no? Descubrir el reino también exige, mis hermanos, que tengamos discernimiento. La última parábola que leímos de los versículos 47 al 52 cambia ligeramente un poco el tono. La red recoge peces de todas clases y después viene la separación. Jesús nos recuerda que el reino también implica responsabilidad. No basta con haber escuchado el Evangelio, es necesario que cada vez que nosotros escuchamos el Evangelio, busquemos la forma de responder a él. La gracia, lo que Dios nos da sin que nosotros merezcamos, nunca elimina el llamado a que nuestra vida siga siendo transformada. Y entonces Jesús concluye con una imagen hermosa y dice, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Maduramos cuando aprendemos a valorar ambas cosas, la tradición y la novedad, la fidelidad y la creatividad. Lo que se ha vivido en esta iglesia durante generaciones es muy valioso. Pero también es muy valioso lo que aportan los jóvenes, los niños, lo que están haciendo el día de hoy. Las antiguas promesas de Dios siguen iluminando las circunstancias nuevas también de la vida. La iglesia no está llamada a cambiar el evangelio, está llamada a anunciar el mismo evangelio cada generación. Leímos también Génesis capítulo 29, leímos la historia de Jacob. En la lectura del Antiguo Testamento, a lo mejor muchos vemos y dijimos, ¿cómo fue engañado, verdad? Jacob trabajó 7 años y después fue engañado y él trabajó otros 7 años más. Y el texto del versículo 29 del versículo 20 del capítulo 29 de Génesis dice que a Jacob le parecieron, ¿qué? Pocos días. ¿Por qué? Porque le amaba. El tiempo que usted terminó la carrera y está a lo mejor desempeñando el trabajo, lo hace con gusto porque amaba su carrera. El tiempo que tiene uno casado, lo hace porque ama a su esposa. El tiempo que uno ha asistido a la iglesia no es una pérdida porque amamos la iglesia, nos amamos nosotros, amamos al Señor. Y a todos nos han parecido pocos días.
No es fácil, no es cómodo, pero el amor cambia la manera de entender el esfuerzo que ponemos en las cosas. Cuando nosotros respondemos la pregunta, ¿qué vale la pena? Cuando nosotros decimos y vemos que eso que para nosotros tiene verdadero valor, el sacrificio adquiere otro significado. Y esto ocurre también con el reino. No seguimos a Cristo porque sea el camino más sencillo. Lo seguimos porque hemos descubierto que no existe nada mejor y vale la pena. ¿O no es necesario que nos preguntemos qué estamos dispuestos a dejar por Cristo? Esa suele ser siempre nuestra pregunta. El día de hoy quisiera más bien que nos enfocáramos en otra. ¿Qué es lo que hemos descubierto de valor en esto que es el reino de Dios? Porque cuando uno encuentra el tesoro, ya no es importante lo que uno ha renunciado. El centro no es la prohibición, el verdadero centro será las parábolas que hemos escuchado el día de hoy y el gozo que nos muestra de lo que es el reino para todos y cada uno de nosotros. El hombre vende todo porque encontró algo mejor. El comerciante entrega todo porque descubrió la perla incomparable. Jacob perseveró porque sabía por quién esperaba. Y Pablo pudo afirmar con absoluta certeza: estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quien descubre ese amor ha encontrado un gran tesoro. Y entonces estaremos comprendiendo que seguir a Cristo no significa lo que abandonamos, significa lo que encontramos. Todos, de una u otra manera, organizamos nuestra vida alrededor de aquello que consideramos valioso. Nuestro tiempo, nuestras decisiones, nuestros recursos y nuestros afectos, porque estos revelan en dónde está nuestro tesoro. La invitación del día de hoy en el Evangelio no es a que vivamos con culpa por lo que hemos dejado, sino que revisemos verdaderamente qué es lo que ocupa el centro de nuestra existencia. Porque si Cristo es el tesoro, entonces todo lo demás encuentra su justa medida. El trabajo se convierte en vocación, la familia se convierte en un espacio para amar y servir, los bienes son instrumentos de mayordomía y la iglesia aquí, en este hermoso lugar donde nos reunimos, se convierte en ese lugar donde el reino verdaderamente se hace visible a través de todos y cada uno de nosotros. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Vale la pena. No porque el camino esté libre de dificultades, sino porque nada se compara con la riqueza de caminar con Él, de conocerle y que todos pongamos las manos en el arado y sirvamos juntos a ese Señor que nunca nos va a defraudar, a ese Señor que es un tesoro tan grande que nunca se va a agotar, y a ese Señor que nos ha dado una esperanza que nadie nos la va a poder arrebatar. Inclinemos nuestro rostro. Oramos, Señor, y te damos gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo nos enseñaste que el tesoro más grande que nosotros podemos tener es que Él viva en nuestro corazón. Gracias porque un día saliste a nuestro encuentro y nos llamaste a formar parte de tu reino, no por nuestros méritos, sino por tu gracia, que es inmensa. Perdónanos, Señor, cuando en algún momento tal vez hemos dado más valor a las cosas pasajeras que a tu presencia. Perdónanos, Señor, a lo mejor cuando hemos permitido que las preocupaciones, las ambiciones o los afanes de este mundo ocupen un lugar que solo te pertenece a ti. Renueva, Señor, el día de hoy nuestra mirada para que podamos reconocerte. Una vez más, Señor, que nada se compare con la riqueza de conocerte y de caminar contigo. Haz crecer en nosotros ese reino que comienza como una pequeña semilla, pero que por la obra de tu Espíritu transforma toda la vida.
Danos paciencia para esperar tus tiempos, fidelidad para perseverar en los días difíciles y sabiduría, Señor, para tomar decisiones que reflejen a ese Cristo que es nuestro mayor tesoro. Bendice a esta tu iglesia amada, Señor, que seamos una comunidad que no solamente hable del reino, sino que ese reino sea visible a través de todos y cada uno de nosotros, con el amor que has puesto en nuestros corazones, con la justicia que es tuya, Señor, con la misericordia en la que nos has enseñado y con la esperanza en la cual tenemos esa vista puesta, Señor, que quienes nos rodean puedan mirar a través de nuestro testimonio que seguirte verdaderamente vale la pena. Y aun y cuando el camino en algún momento se pudiera llegar a poner difícil, Señor, que nosotros recordemos la promesa de tu palabra, que nada puede separarnos de tu amor, ese amor que manifestaste a través de tu Hijo Jesucristo. Que toda la gloria, la honra y la alabanza, por hoy y por siempre, sean a ti, el único Dios. A tu nombre sea la gloria, Padre. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos.